prosperidad y bienestar. Cohesión social para el desarrollo. Seguridad pública y justicia penal. Sustentabilidad, población y territorio. Gobierno eficiente y política democrática. Jalisco a futuro, construyendo el porvenir. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una emisión más de este programa en el que hemos abordado a lo largo de diferentes series algunos de los temas vinculados al quehacer público, al quehacer social. También en esta ocasión hablaremos sobre gobierno y administración pública y para ello me da mucho gusto recibir aquí en esta mesa a la doctora Harumi Rosas Arellano. Doctora, bienvenida. Gracias por la invitación. Por cierto, una de las autoras de este capítulo que hoy estaremos revisando. Nos acompaña también el doctor David Gómez Álvarez, profesor investigador del Departamento de Políticas Públicas del CUSEA. Bienvenido. Muchas gracias, Belén. Y el doctor Antonio Sánchez Bernal, profesor investigador, otro de los autores de este capítulo. Doctor, bienvenido. Gracias. Y si les parece, vamos a escuchar, a ver de lo que se trata este capítulo. En los procesos de planificación de escenarios futuros, pocos agentes tienen tantos recursos y margen de acción como el aparato gubernamental. Por ello, Jalisco a Futuro concibe como un eje estratégico para el desarrollo del Estado la construcción de gobierno eficiente y política democrática, y analiza como tema crítico la situación actual y las perspectivas del gobierno y la administración pública en la entidad. Con su énfasis en una perspectiva de gestión y política pública, nuestro ejercicio analítico cuestiona ¿cuáles son los mayores desafíos para que las instituciones de gobierno puedan fomentar el desarrollo en el Estado? ¿Qué limitaciones enfrentan y cuáles son las consecuencias de sus fallas? ¿En qué dirección deben ir las alternativas de solución? La investigación ha encontrado como problemática principal un insuficiente financiamiento para el desarrollo de Jalisco. Ante los roles cambiantes asignados al Estado como agente impulsor del desarrollo, los gobiernos de los estados y municipios tratan de satisfacer diversas y crecientes demandas ciudadanas en un entorno cada vez más complejo. Las principales causas de esta problemática se encuentran en el peculiar acuerdo fiscal que opera en el país, en el que los gobiernos locales cuentan con limitadas fuentes de ingresos propios y se vuelven altamente dependientes de transferencias desde la federación. Ello se torna especialmente alarmante en el caso de los municipios no metropolitanos, que logran muy reducidas recaudaciones propias. A ello debe sumarse una estructura organizacional disfuncional y una descontrolada agenda pública, que propician un alto costo burocrático que destina una proporción significativa de los recursos públicos al gasto operativo en detrimento de la inversión. Como resultado de la dependencia presupuestaria desde transferencias centralizadas, la autonomía de gestión y toma de decisiones se ve mermada y el ámbito local tiene poca injerencia en la canalización del gasto público. Igualmente, a consecuencia de su insuficiente financiamiento, la satisfacción con los servicios públicos provistos en el Estado ha disminuido, al tiempo que la capacidad de inversión para propiciar mejoras queda estancada. Pese a estas dificultades, la administración pública, tanto a nivel estatal como municipal, puede potenciar sus capacidades y mejorar su actuación. Proyectos de innovación organizacional y redefinición de la agenda pública se vislumbran como alternativas para propiciar un gasto más eficiente y con incidencia en la obtención de objetivos estratégicos, mientras que un gran esfuerzo de agenda legislativa orientado a propiciar mejores acuerdos fiscales podrá aportar mejores expectativas para el mediano y largo plazo. Doctora Harumi Rosas, una primera reflexión sobre este tema. Pues realmente fue muy interesante realizar este análisis, porque también fue un reto para nosotros poder identificar aquellas relaciones causales para poder entender y lograr un diagnóstico de la situación de la administración, de la gestión de la administración pública en el Estado y en los municipios, porque también procuramos ir más allá solo de la estructura estatal, también analizar a los gobiernos municipales. Fue un reto, pero fue algo muy provechoso para nosotros porque pudimos identificar esas relaciones que nos llevan a entender por qué la situación o por qué observamos el comportamiento de nuestros gobiernos en este caso. Entonces, si bien lo que tuvimos como una primera impresión al identificar que pues, el problema es la falta de recursos financieros para poder impulsar el desarrollo del Estado, puede parecer algo muy simple o muy obvio, pero a final de cuentas necesitábamos la evidencia y poder identificar qué hay detrás de todo eso y cuáles son las consecuencias que nos lleva a este problema. Claro. Doctor Antonio Sánchez, una primera reflexión.
En las últimas décadas se entiende que el Estado se retiró de la economía para darle más presencia al mercado. Y entonces algunos analistas dirán, bueno, entonces el mercado es el que va a través de la inversión privada a financiar muchas de las acciones que antes hacía el Estado. Aún así, suponiendo que este modelo es el correcto para desarrollar el Estado de Jalisco, nosotros argumentamos que el gobierno estatal y los gobiernos municipales tienen insuficientes fuentes de financiamiento para promover el desarrollo de Jalisco. Esta es una primera aproximación. David. Bueno, a mí me parece que el primer acierto de Jalisco a futuro es precisamente haber incorporado esa dimensión poco revisada, poco discutida, que es justamente la administración pública, y distinguiéndola, me parece, del gobierno. Pocas veces se pone atención a un tema tan árido, lo comentábamos, como es la administración pública, la gestión pública, porque es algo muy técnico, muy de enterados y quizá poco atractivo para la opinión pública. Sin embargo, la administración pública es, por definición, el agente de cambio más importante, es finalmente la burocracia que provee servicios, que compra bienes para el Estado, que cobra impuestos, que hace un montón de funciones. Y aun cuando está centrado en una administración pública subnacional, en este caso la del Estado de Jalisco, pues se inserta en una discusión más amplia que tiene que ver con las administraciones públicas del país, donde efectivamente las administraciones públicas de los estados, y entre ellas la de Jalisco, ha sido para mí una administración pública que en las últimas décadas se ha vuelto obesa, ha sido capturada por intereses y resulta muy ineficiente en su trabajo. Más allá del problema que identifican los autores, que es la falta de financiamiento, a mí me parece que además hay otros problemas igualmente graves que explican justamente la situación de una administración pública estatal y 125 municipales que tienen un desempeño muy pobre, son caras, son ineficientes, pero que sobre todo tienen resultados aún más pobres, cuyos impactos, cuya incidencia es muy limitada, y se han vuelto, digamos, mucho más empleadores públicos, consumidores de recursos y muchas otras cosas, menos agentes de cambios, que es finalmente la razón de ser de las burocracias en la teoría del Estado. Claro, nos quedan un par de minutos antes de irnos a nuestra primera pausa y yo quiero preguntarle a los autores, cualquiera que quiera contestar. Entiendo que este documento es, digamos, continuación, o por lo menos se puede hacer referencia a un estudio previo. Quisiera preguntarles qué fue lo que encontraron de avances o incluso podríamos decir retrocesos. Doctora o el doctor. Bueno, hubo avances, podemos identificar algunos avances. Pudimos identificar también que en algunos, sobre todo en la parte financiera, hay cierta estabilidad en algunos indicadores. Pero creo que el problema aparece cuando nosotros nos comparamos con los avances en otras entidades federativas. Entonces podemos identificar en algunos indicadores mayores avances o mayor crecimiento de algunas variables y nosotros de alguna forma estamos estancados. Entonces eso es la que podríamos comparar entre el estudio anterior y lo que podemos encontrar en este. Doctor, ¿algo que desea agregar? Control de deuda pública, creo que el gobierno hizo un trabajo a nivel estatal importante de control de deuda pública. Los niveles de apalancamiento han ido descendiendo, ese es un acierto, y un intento de reestructura organizacional interesante, pero que lamentablemente elevó el gasto burocrático. Muy bien, pues con esto vamos a regresar, David, si te parece, a empezar a desmenuzar, a desgranar estas primeras reflexiones y por supuesto entrar ya, digamos, a unos ejemplos mucho más concretos de lo que están planteando aquí nuestros invitados. Hacemos nuestra primera pausa, regresamos. Estamos de regreso en Jalisco a Futuro, en esta ocasión hablando sobre gobierno y administración pública. Lo decías, David, antes de irnos a la pausa, quizás uno de los temas un poco más complicados de entender porque no es algo del cotidiano del ciudadano, sin embargo, sí que tiene unas repercusiones directas sobre el ciudadano y quisiera precisamente sobre lo que aquí han planteado los investigadores, en la parte específica
de la falta o la escasez de financiamiento, en tu opinión, ¿qué es lo que ha venido sucediendo? ¿Por qué esta situación? Bueno, yo creo que existe una falta de financiamiento en prácticamente cualquier gobierno. Me parece que en el caso de Jalisco, evidentemente no ajustan los recursos, pero si uno ve la evolución del presupuesto estatal, ha aumentado de una manera impresionante en 4% promedio en los últimos años, en algunos años buenos hasta 7%, y ahora alcanza un presupuesto de 115,000 millones de pesos. Es decir, hace 10 años era poco más de la mitad. Es decir, a ese ritmo de crecimiento no ajustaría nunca para todas las necesidades. Yo creo que más bien hay otros problemas porque no se trata de gastar más, sino de gastar mejor. Hay estados que no han tenido un crecimiento de su presupuesto tan grande y se quejan de lo mismo, o incluso hay otros que lo han tenido mayor, como el Estado de México, y se quejan de lo mismo. Es decir, para mí, y en eso es en el punto que yo difiero de los autores, no es el problema central de la administración pública, sí es uno de los aspectos centrales de las finanzas públicas, donde Jalisco, además, como bien lo decían los autores, ha tenido un endeudamiento moderado frente a un Coahuila o un Veracruz que han tenido deudas que se han disparado, pero ciertamente el porcentaje destinado a gasto corriente ha ido aumentando y está en el 70 y tantos %. Pero es un poco similar al del resto de las entidades del país que cada vez gastan más en gasto corriente. Pero el problema es justamente el crecimiento de las burocracias, su obesidad, su captura, que no es otra cosa sino corrupción, y su ineficiencia, porque prácticamente todos los gobiernos dicen que van a adelgazar la nómina, que van a restringir el crecimiento de la administración pública y terminan haciendo lo contrario. Por más que fusionen o desarticulen secretarías, el neto en términos de recursos humanos es un aumento del personal en muchas dependencias y la falta de depuración en otras áreas que no se tocan. Entonces, en realidad, la evolución del gasto es en paralelo, se correlaciona con la evolución en los recursos humanos que ha ido en aumento. Y son finalmente grandes empleadores públicos los gobiernos de los estados que generan burocracia, generan empleo público, dan chambas, y tiene que ver eso, me parece, por el contexto político en el que se insertan las burocracias, que son el botín político de las elecciones, donde ahí se pagan los favores, se pagan las facturas y ahí es donde finalmente se pagan los platos rotos. Ahorita vamos a entrar precisamente al tema de la estructura organizacional, pero yo quisiera preguntarles qué fue lo que ustedes encontraron respecto a el insuficiente financiamiento, doctor. Lo que nosotros argumentamos es que estamos en un sistema fiscal en general que se transitó, recordemos que este sistema fiscal se consolidó en 1980, pero en estas últimas décadas existen dos factores estructurales muy importantes que hay que considerar. Una expansión urbana enorme que inició en los 70s y que concentró millones de personas en centros de población y generó una presión sobre una infraestructura para otorgar servicios públicos de manera inusitada, pero que además estos centros se volvieron nodos de desarrollo, centros de crecimiento importante. Entonces los requerimientos de 80 a ese momento están distintos. Y por otro lado, la presión demográfica. Entonces, en ese sentido, nosotros encontramos esos problemas de falta de financiamiento, es decir, el acuerdo fiscal generado en los 80s no ha sido actualizado, no ha sido puesto al día para enfrentar estas nuevas realidades que tiene tanto el gobierno estatal como los gobiernos urbanos, sobre todo los metropolitanos. Claro. Doctora, uno pensaría que a mayor población, mayor recaudación de impuestos, ¿no? Y para explicarle un poquito a la gente en términos muy llanos sobre lo que estamos hablando es precisamente la administración del gasto público. Es decir, lo que todos contribuimos a través de nuestros impuestos, cómo lo administra el gobierno desde la federación, cómo lo reparte a los estados y los estados a su vez aquellos impuestos que sean estatales y los municipales de la misma manera como lo distribuyen. Y en ese sentido, le preguntaría entonces, ¿qué papel ha jugado la ineficacia a la hora de administrar los recursos, pero también un tema fundamental, la corrupción? Sí, claro. Es importante señalar, efectivamente, se ha incrementado la dependencia de las transferencias federales, tanto en el Estado como en los municipios. Pero nosotros pensaríamos que en términos de recaudación
todavía se puede trabajar mucho más, pero identificamos que entre el estudio anterior y se ha incrementado la recaudación de ingresos propios, al menos en los gobiernos municipales metropolitanos. Entonces, se están haciendo esfuerzos, los municipios invierten en mejorar sus sistemas catastrales, entonces incrementan su recaudación. En términos de la corrupción, pues entonces ya efectivamente el problema es la cuestión de la eficiencia. Pero cuando nosotros estamos pensando en la insuficiencia de recursos, pensando en el término de la recaudación, no solamente es cuánto obtengo, sino cuánto gasto y en qué gasto. Porque también nosotros podemos considerar que se han incrementado las agendas públicas, ¿sí? Nosotros identificamos que influye la agenda internacional y se posicionan temas y asuntos que los gobiernos municipales y el gobierno estatal tienen que atender. Adicionalmente, se incrementan las demandas de la población. Entonces, puede seguir recaudando, pero el gasto se diversifica. ¿Cuál sería, digamos, un ejemplo de cómo está influyendo la agenda internacional en las políticas locales, por ejemplo? Pues ahorita la agenda por excelencia son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y influyen en la agenda estatal, y también se impulsa a que los gobiernos municipales se alineen de alguna forma a estos objetivos, dado que es el modelo que se está impulsando desde la agenda internacional. Entonces eso complejiza a un municipio con pocos recursos que, si bien tiene sus responsabilidades constitucionales, los servicios, la provisión de servicios públicos, adicionalmente tiene que sumar estos elementos a su agenda. David. A mí me parece que en realidad el discurso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, no ha permeado realmente en las agendas públicas subnacionales. Yo ahí sí difiero. Cuando algunos fuimos funcionarios lo intentamos, pero realmente no hace eco. Realmente es un tema mucho más como para el discurso, para la foto, que para la efectividad de las políticas o la orientación de las políticas. Que estamos hablando de cumplimientos de objetivos, de los objetivos al 2030, que en realidad muy pocos están alineándose. La Ciudad de México, tal vez algunos metropolitanos, pero realmente y que a mí me parece... de una diversidad de temas, ¿no? Todos, incluso algunos que tienen que ver con el mar, cuando hay municipios que... Es decir, son 17 objetivos y hay un montón de subjetivos, metas, indicadores y tal, que ojalá estuvieran más alineados los gobiernos subnacionales. Creo que ni el nacional ya lo está. Nos hemos ido saliendo un poco de esa agenda. Pero a mí me gustaría volver al punto de Toño, porque me parece fundamental, digamos, la situación en la que están ahorita los estados de la República, sobre todo cuando se empieza a reabrir el debate del acuerdo fiscal de México. Se está, digamos, planteando la posibilidad de repensar el federalismo fiscal, donde efectivamente las reglas del juego son muy viejas y donde básicamente los estados y municipios claudicaron de su obligación tributaria de cobrar impuestos, cediéndole esa chamba a la federación, y la federación les manda aportaciones y transferencias a los estados y a los municipios, haciéndolos cada vez más dependientes. En términos de lo que ingresan los estados y los municipios a lo que gastan, hay una altísima dependencia fiscal. Pero el problema más grave es el bajo esfuerzo fiscal. Los gobernadores y alcaldes le tienen pavor a los impuestos. No se atreven a plantear impuestos. Hace poco, el entonces secretario del ramo, ahora secretario de Hacienda, Arturo Herrera, planteó la reintroducción de la tenencia, que por cierto le enmendaron la plana. Pero a mí me llamó la atención que ningún gobernador tomó esa bandera para decir, le entramos, que en el caso, por ejemplo, de Jalisco, abrió un boquete de 200 millones y tantos de pesos y que podría irse hasta 500 millones de pesos si se cobrara un impuesto que es progresivo, ecologista y que tiene muchas bondades. Pero en general el esfuerzo fiscal de los estados y municipios es muy bajo, excepto Zapopan y Guadalajara, que tienen una mejor recaudación, unos mejores ingresos, porque es muy caro el predial, porque se han plusvalizado muchas de sus zonas y entonces cobran mucho más caro, pero realmente el esfuerzo es mínimo y eso hace que en el tema de finanzas públicas, por supuesto, no ajusten los recursos, porque además se invierten mal, no están destinados a la obra pública, sino mucho a gasto corriente. Crean dependencias, crean secretarías, crean comisiones y algunas secretarías de la actual administración, por ejemplo, destinan el 90 y tantos % de su presupuesto a gasto corriente, a mantener el personal, a nómina. La Secretaría de Igualdad Sustantiva, prácticamente todo el recurso está destinado al pago de nómina. Bueno, con esto precisamente vamos a regresar después de la siguiente pausa.
de regreso en Jalisco a Futuro y bueno, antes de irnos a la pausa, planteaban el tema de la estructura organizacional, un tema relevante porque un porcentaje importante de los recursos públicos se destinan precisamente a la nómina de los trabajadores gubernamentales o como se les conoce también los burócratas. ¿Qué encontraron en este tema, doctor? Bueno, que el gobierno estatal hizo una reestructuración organizacional donde fusionó, por ejemplo, la Secretaría de Administración, Planeación, Finanzas, y uno esperaría que como cuando se pone a dieta alguien, pues baje de peso, pero resulta que fue al revés, subió de peso. Entonces, el peso burocrático de esta Secretaría ascendió, incrementó 1,000 millones de pesos. Y por otro lado, también se reestructuró la Fiscalía Estatal, esperando mejores resultados en los temas de impartición de justicia, y ahí vimos un incremento de 800 millones de pesos. Entonces, es paradójico que una reestructura organizacional estatal que busca hacer más ágil al gobierno y más eficiente, termine haciendo un impacto al presupuesto público. Doctora, se ha vuelto, digamos, como un discurso, ¿no?, de los gobiernos actuales, precisamente el tema de la austeridad, ¿no? No solamente reducir salarios, sino crear estas estructuras en las que aparentemente se compacta el gobierno, pero que resultan siendo mera ilusión. En realidad no está ocurriendo esto. Pues nosotros lo que tendríamos que pensar es cuando se ha propuesto, cuando se han realizado esas reingenierías, lo primero que tendríamos que considerar es cuál es el objetivo. Si solamente va a ser una reducción de tareas o modificar el organigrama, pues no apunta a una mejora en la eficiencia. Nosotros tenemos que pensar también en la cuestión del gasto burocrático y los costos operativos que trae consigo un incremento en la estructura. Como bien decía David, o sea, nosotros podemos observar cómo se incrementan los costos y pues tendríamos que considerar estos elementos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué vamos a reestructurar el organigrama? Y si eso no tiene un efecto en las tareas, porque a final de cuentas los servicios se tienen que proporcionar y hay que atender todas las demandas y cumplir con todas las responsabilidades. Entonces tendremos que hacer un equilibrio en ese aspecto. Debemos de buscar la eficiencia sin que se vea afectado los servicios que se proporcionan a los ciudadanos. Claro. David, hemos visto a lo largo de los últimos sexenios, en el caso del Estado y trienios en los municipios, estos pues intentos, ¿no?, de hacer un organigrama mucho más eficiente. Yo recuerdo, por ejemplo, uno de los primeros modelos que rompió un poco con los modelos tradicionales fue cuando llegaron los panistas a gobernar Jalisco. Pero a partir de ahí, pues cada gobernante que llega quiere crear su propia fórmula. El actual gobierno ha presentado también un nuevo modelo, David, ¿no? Así es, cada sexenio, cada trienio, cada gobernador, cada alcalde le quiere imprimir su sello personal de gobernar, que en muchos casos no pasaba del cambio de nombre, de nomenclatura, y que eso, bueno, pues es política. Pero el problema es cuando hay un intento de reorganización de la administración pública que supone un esfuerzo muy grande que no solo es oneroso, sino muchas veces disruptivo. Es decir, cuesta e interrumpe o le pierde, digamos, agilidad la administración pública porque no se puede, digamos, dejar de proveer un servicio para hacer la mudanza o el cambio. A mí lo que me parece es que en general las administraciones subnacionales de México, y en eso no se queda fuera Jalisco, ha perdido el foco de la razón de ser de los estados y los municipios que está estipulado en la Constitución, en el 115 para el caso de los municipios, el 116 para los estados, y en una serie de normativas que dice qué tiene que hacer cada quien. Entonces, el problema con muchos gobiernos estatales, sobre todo con los municipios metropolitanos que tienen más recursos, es que le quieren entrar a todo y se duplican muchas de las funciones respecto a la federación. Entonces, tenemos un crecimiento burocrático desordenadísimo, no solo en términos de secretarías que abultan funciones cada vez mayores, sino la creación de un montón de organismos públicos descentralizados, los famosos OPDs, que llegaron a ser 20 y pico, 40 y pico, muchos de ellos absolutamente irrelevantes de la artesanía, de las fiestas de octubre, del maíz, de miles de propósitos, porque cada vez que un gobernante llega al cargo, acepta las peticiones, se compromete en las campañas y eso se materializa en agencias burocráticas que cuestan
y que después son muy difíciles de eliminar o desmontar. El gran problema es que una vez que se crea una determinada agencia, una organización, una secretaría, es muy difícil echarla para atrás. Ahí está el caso, que no es un buen ejemplo, pero es el de las mujeres que por otras razones no se pudo echar para atrás una vez que se había tomado la decisión, pero también hay casos de fracaso en otros temas donde eliminar una burocracia pues supone trastocar intereses ya creados de burócratas, de sindicatos, políticos y demás, y eso es muy difícil. Por eso la responsabilidad de los políticos cuando llegan al mando y asumen como suyos este tipo de demandas, pues tienen repercusiones, pero además institucionales prácticamente permanentes. Y el otro tema es que frente a la complejidad de las demandas sociales, al aumento y la complejidad y variación de las demandas sociales, que ahora es mucho más compleja las demandas, si vemos el sector salud, ya no es solamente vacunas o medicina preventiva básica, ahora hay un montón de enfermedades, un montón de tratamientos, un montón de cuestiones, pues hay que atenderlas todas. Entonces, eso también ha implicado la creación de burocracias muy sofisticadas que no tienen reversa, que cada vez están ahí para quedarse. Entonces, es la federación traslapándose con el Estado, traslapándose también con el municipio, que le entra temas que no son suyos o que son concurrentes, es decir, que son compartidos, y todos le entran a todos y es inagotable, y en ese sentido pues no hay recurso que ajuste. Doctora, este análisis que ustedes presentan no solamente hace el diagnóstico, sino también hace propuestas, y un poco para ir recapitulando sobre los temas que aquí hemos planteado, ¿qué recomendaciones hacen ustedes en cuanto a la estructura organizacional? Precisamente un plan de reestructura organizacional que incluye un elemento crucial. Siempre se dice, bueno, la investigación aplicada nunca aporta nada a la realidad. Hay estudios que han mostrado la importancia del servicio civil de carrera. Entonces, ahora a nivel federal estamos viendo la implicación de no tener un servicio de civil de carrera sólido. Lo vemos en los gobiernos estatales y municipales. Esa es una exigencia, es un reclamo para los gobiernos, y no se ha instalado un servicio civil de carrera. Entonces, una reestructuración primero pasa por un análisis, un diagnóstico organizacional que tenga un objetivo claro, que tendría que hacer reducir esa burocracia, hacerla más eficiente, pero acompañado con un servicio civil de carrera importante, y replantear la intervención del Estado y de los municipios en el papel que tienen con el gobierno federal. Debo decir que parte de los vicios que tiene el gobierno estatal y federal tienen que ver con el diseño del ramo 33 de las aportaciones, porque hemos visto que la instrumentación de este ramo 33 genera que incluso recursos del gobierno federal vayan a las nóminas, por ejemplo, de seguridad pública, liberen recursos para crecer las burocracias. Entonces, el diseño, por eso regresamos, el diseño del sistema de coordinación fiscal es clave para también tener mejores sistemas organizacionales. ¿Pero qué pasa con los recursos etiquetados, doctor? ¿No se están empleando entonces aún cuando vienen etiquetados? Es que precisamente, por ejemplo, en seguridad pública, el diagnóstico del gobierno federal fue: los gobiernos estatales y municipales no pueden. Entonces nosotros vamos a crear un sistema, un nuevo diseño, pero también un sistema de recursos, subsemun. Se crean fondos enormes de recursos que fueron a dar a gobiernos estatales y subnacionales, pero hubo cierto nivel de libertad. Entonces muchos recursos fueron a dar a nóminas, por ejemplo. Los que no, quizá a campañas, ¿no? También. Vamos a hacer una pausa y regresamos, por supuesto, porque todavía hay mucho que hablar sobre este tema. Regresamos. Jalisco a futuro, 2018-2030, este documento que le hemos venido presentando a lo largo de diferentes emisiones, un acercamiento que hemos hecho precisamente con los autores de cada uno de los temas. Y doctora, antes de irnos a la pausa, hablábamos ya de las recomendaciones que ustedes hacen en torno a la estructura organizacional, una parte fundamental.
pero también, ¿qué pasa con la agenda pública de los gobiernos? Pues efectivamente está vinculado con lo que estábamos comentando, es este traslape de acciones derivado en muchas ocasiones de las demandas de la población que hay que atender, porque a final de cuentas muchos de estos pues aterrizan o terminan estas demandas en los gobiernos municipales y hay que atenderlas. Entonces esto ha generado que se dupliquen servicios, que se dupliquen programas y nos lleva entonces como una de las propuestas a pensar en la necesidad de generar agendas muy focales, muy focalizadas, donde en la entidad y en los municipios se pueda discutir, se puedan identificar aquellas necesidades, aquellos asuntos o problemas que tienen una prioridad para la atención del territorio y para la atención de los ciudadanos. Entonces estaríamos pensando que lejos de seguir respondiendo a las demandas de otras instancias, tendríamos que pensar en las necesidades locales. ¿Qué papel juegan aquí entonces los llamados presupuestos participativos, que también pues son relativamente recientes en las administraciones de aquí de Jalisco? Esa es una forma en que se pueden identificar aquellas necesidades en términos de infraestructura, que es donde están más focalizados, pero pensemos también, por ejemplo, los programas sociales, ¿sí? Las demandas, hay algunos municipios que tienen sus propios programas sociales que de alguna forma pueden atender a la población que en otras ocasiones no es atendida por los programas estatales o los federales. Entonces allí tendríamos que pensar cuáles son las prioridades a las que se tiene que atender y pensar en una agenda que vaya acorde a las necesidades. Entonces, si en mi municipio tengo población que no disfruta de los beneficios de algún programa social, entonces pensar cómo puedo atenderlos, cómo puedo satisfacer sus necesidades y lograr incrementar sus capacidades. David. A mí me parece que en términos de la agenda, en general los gobiernos estatales y municipales son muy inerciales. Van un poco sobre la marcha, adecuándose, cambiando etiquetas y nombres, pero prácticamente un poco, digamos, año con año lo mismo, le aumentan poquito, le quitan poquito. Ahora hay un cambio muy drástico con el gobierno federal, llamado así Cuarta Transformación. La reorientación del gasto público es muy, muy fuerte y eso está obligando a que los estados y municipios también reformulen sus agendas, porque, por ejemplo, el gobierno federal va a entrar muy fuerte con adultos mayores, muy fuerte con jóvenes, muy fuertes con determinadas minorías o grupos sociales, y eso ha obligado a los estados a realinearse, a decir, yo me repito con la federación o busco un nicho para diferenciarme, y eso creo que está bien porque va a evitar de alguna manera duplicidades. A mí lo que me parece es que, volviendo al tema de cómo crear capacidades institucionales subnacionales, porque la brecha que separa a los gobiernos de los estados y municipios frente a la federación cada vez son más grandes, esas brechas son gigantescas. Y ahí yo creo que tiene que haber mucha voluntad política, mucho compromiso político de los gobernadores para cobrar impuestos que les pueden permitir generar mayores ingresos, adelgazar la nómina en serio, digamos, no responder a los compromisos de campaña, a los costos de la política, que todos, este tipo de cambios supone costos políticos. La pregunta es hasta qué punto están dispuestos a asumir ese costo de cobrar impuestos, que es algo muy impopular, y de despedir gente, que también es profundamente impopular, para poder destinarle recursos a ciertas prioridades y que haya alguna diferencia más allá de lo inercial. Yo creo que ahí es la gran apuesta de los gobiernos si quieren diferenciarse. A mí me gustaría hacer una analogía con lo que decía Toño del cobro de impuestos. Es como, digamos, invertir en algunas cosas, como la fontanería. O sea, nadie quiere invertir en, digamos, drenaje, en cosas que no se ven, porque esos son, los políticos quieren invertir en obras de relumbrón, y si no les da para eso, por lo menos de balizamiento. Pintadita, una manita de gato para que se vea. Pero invertir en un servicio civil de carrera, eso es como meterle al drenaje. Nadie lo va a ver, pero se va a sentir cuando caiga una buena tromba, una buena tormenta y se inunde la ciudad. Ahí es cuando valoramos el drenaje, no en secas, no en el estiaje. Es el servicio civil de carrera que a la hora de operar, implementar programas sociales, políticas públicas, ahí es donde se siente si existe o no. Y a mí me parece que eso, vamos en sentido contrario en todo el país. Hay un desmantelamiento de la administración pública a nivel federal con el despido masivo de miles de funcionarios. El corte a mayo pasado era
de 20,000 funcionarios despedidos de la Administración Pública Federal, y hay recortes también en los estados, pero de gente de confianza, los técnicos, los expertos, y eso hace que los estados, municipios y la federación pierdan capacidad institucional. Eso es muy grave. Claro, doctor, usted hablaba del rezago que hay en cuanto a la actualización de los acuerdos fiscales, del sistema fiscal en nuestro país. Ya David lo ha explicado un poco cuál es la situación y ha propuesto también que sean los estados y los municipios quienes se hagan cargo de esta responsabilidad. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué encontraron en este estudio y qué estarían planteando en específico en cuanto a esta reforma al sistema fiscal? Bueno, el sistema fiscal lo que hizo fue tomar los grandes impuestos nacionales o los que generan bolsa fuerte y los centralizó. Y descentralizó gasto. Entonces esto genera un efecto que le llaman el efecto matamoscas, que los gobiernos subnacionales, como no tienen ningún esfuerzo, como no tienen una presión ciudadana por el cobro de impuestos, entonces siempre gastan más de lo que van a recibir y están en la posición de, pues, denme más, ¿no? Entonces ese efecto se tiene que parar, pero hay que reestructurar todo el sistema fiscal. De hecho, es muy interesante porque parte de las propuestas de la refundación en Jalisco se analizó que en ningún artículo constitucional del Estado de Jalisco hay un referente al sistema fiscal jalisciense. Está totalmente ausente. ¿Será porque da por hecho que es, digamos, un poco lo que se planteaba, responsabilidad de la Federación? Cuando crearon el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, los estados se olvidaron. Claro. Entonces no hay referente en la Constitución del Estado de Jalisco de cuáles son fuentes de financiamiento. Entonces todo es atado a un sistema centralizado. Entonces eso creo que es muy importante y denota la ausencia de la preocupación de los poderes de Jalisco por tener autonomía financiera. En la Feria Internacional del Libro, el gobernador en ese momento electo, Alfaro, cuestionó el presupuesto de la federación que se había anunciado, que no tenía varias de las obras que le había prometido el presidente en campaña. Ahí también se anunció y se trascendió que eliminaban el ramo 23. Toño aludía al ramo 33, que ha sido un ramo medianamente institucionalizado, que se ha desviado, se ha desvirtuado, pero nunca tan informal como el 23, que es un fondo que cabildea a los gobernadores en la Ciudad de México, en Presidencia de la República, y que el presidente López Obrador canceló completamente. Eso está obligando a todos los gobernadores del país a tener que empezar a pensar cómo le van a hacer para financiar el presupuesto, que por lo menos ya no va a aumentar como ha venido históricamente aumentando. Entonces la presión por la falta de recursos fiscales para los estados va a ser mucho mayor de la que de suyo ya existe. Entonces, por eso los gobernadores tienen que empezar a entrar, y como país tenemos que repensar el federalismo fiscal, los distintos ramos y fondos, y sobre todo ver si vamos a buscar un equilibrio donde en efecto seamos menos dependientes, hagamos un mayor esfuerzo y sea mucho más transparente la asignación de los recursos, porque hoy por hoy son fórmulas pues más o menos conocidas, pero hay fondos que son totalmente opacos. Y en ese sentido, quizá los gobiernos apliquen la ley del menor esfuerzo y en lugar de aplicarse en una recaudación mucho más eficiente o de pelear por mayores recursos federales, pues entonces recurren al endeudamiento. Pero con este tema regresaremos después de la pausa. De regreso, ya entrando a la recta final de Jalisco a Futuro. En esta ocasión, se lo decíamos al inicio, hablando sobre gobierno y administración pública. Antes de irnos a la pausa, doctor, hablábamos de endeudamiento. ¿Qué encontraron? No solamente qué encontraron, sino a qué fuentes de financiamiento están recurriendo también los gobiernos para solventar esta deuda y para solventar sus necesidades. Es importante. Los gobiernos estatales, a falta de financiamiento, pero también es una fuente, es un instrumento de financiamiento normal, están recurriendo a deuda pública. El asunto es que a partir de los 80s, la banca que conocíamos como desarrollo prácticamente fue desmantelada.
y se dejó a la banca comercial, al mercado, que fuera el que ofreciera los créditos. Entonces, actualmente tenemos una estructura de deuda donde la mayor parte de la deuda de municipios y gobierno estatal está dando por la banca comercial. Y es increíble que tengamos una banca de desarrollo que tiene créditos más caros y con menos ventajas que la banca comercial. Y creo que ese es un tema a discutir de manera profunda. ¿Cuáles serían algunos de los rubros, digamos, de mayor alerta, doctora, en este caso? Pues lo que tendríamos que considerar es, efectivamente, como decía el doctor Antonio, es dónde se adquiere la deuda por las condiciones de las condiciones de los créditos. Pero algo también que es importante señalar es que si bien la banca de desarrollo, Banobras, que es con el que tiene más contacto hacia los gobiernos municipales, la oferta de los créditos está muy marcada por ciertos sectores que en este caso se consideran estratégicos, y si bien los municipios pues tienen de alguna forma que acotarse a ese tipo de proyectos y no necesariamente con aquellos que pueden tener un mayor efecto en su territorio. Entonces, allí también tendríamos que considerar todos esos elementos. Claro, y que estamos hablando de deuda no solamente para cubrir necesidades de servicios públicos o de obra, que sin duda alguna es importante. Mencionaban también el caso de pensiones, del pago de pensiones, el crecimiento de la burocracia, una burocracia que envejece y que en algún momento va a tener que jubilarse y reclamar una pensión. Efectivamente, eso es importante porque probablemente ahorita no podemos sentir ese efecto, pero en unos cuantos años se va a observar. Podemos identificar que la gran mayoría de los servidores públicos se encuentran en una edad, son mayores de 50 años. Vemos que muy pocos son, no sé, menores de 30 años. Entonces esto en algunos años nos va a afectar en términos, porque todo este financiamiento se va a requerir para el pago de pensiones. Y son estos problemas que ahorita, en este momento, no los podemos identificar tal cual, pero tenemos que empezar a considerarlos. Y que parece que no lo están viendo las actuales administraciones, ¿no? Que al final de cuentas, pues tampoco quizá les va a tocar a ellos, ¿no? Probablemente, pero también tenemos que considerar, pues, hay demasiados problemas, claro, hay demasiados asuntos que requieren atención y muchos de ellos pues la atención debe ser ahora. Claro. Entonces, el tema de las pensiones son aquellos asuntos que pues se pueden ir postergando y pero en algún momento va a tronar la bomba. Efectivamente. David. Sí, en efecto, yo creo que hay una visión tan cortoplacista en los temas de la administración pública en general que básicamente el incentivo de todo político es patear el balón, es comprar tiempo. Entonces, cuando hay, digamos, un asunto como el de pensiones, donde hay más o menos una cuarta parte de los municipios del estado que no enteran las retenciones de las pensiones al sistema de pensiones, que se lo queda para otros propósitos, es decir, que incumple la ley, que hay un desvío financiero, que hay corrupción, no hay un castigo ejemplar y hay una deuda a pensiones enorme que va a ser muy difícil de pagar, porque el siguiente, pues básicamente va a heredar a un municipio endeudado que tiene compromisos no cumplidos con pensiones y así en muchos temas. Entonces, lo que tendremos que discutir como país y como Estado son cuáles son los incentivos y cuáles deberían ser las sanciones reales para que movamos la maquinaria y podamos decir, bueno, yo sé que el costo político de cobrar impuestos, de crear un servicio civil de carrera, de adelgazar la nómina es muy alto ese costo político, puedes perder una elección. Pero bueno, ¿cuál puede ser el incentivo para que te animes como gobernante a hacer una medida de ese tipo? O al contrario, ¿cuáles van a ser las sanciones de no hacerlo? ¿Cómo le elevamos el costo a un alcalde de no pagar lo que le toca a pensiones? ¿Cómo le elevamos el costo a un funcionario de no hacer lo que tiene que hacer? Ese es el asunto, porque si no, simplemente se vienen comprando tiempos, patean los problemas y los resolvemos cuando truenan, cuando se inundan las cosas, cuando se incendian, cuando ya no hay más remedio y vamos hacia un colapso institucional en muchos sentidos. Por eso el tema de la corrupción vuelve a ser centro del debate hoy, que está no solo en el imaginario colectivo, sino en el centro de la institucionalidad, y hemos como Estado creado, por cierto, más burocracia para atender ese problema. Se ha creado un sistema estatal anticorrupción, un secretariado técnico, una serie de direcciones, coordinaciones, la Contraloría ha crecido mucho, la Auditoría Superior del Estado es un monstruo burocrático, es decir, hay muchísimos agentes del Estado que se dedican a combatir la corrupción
y que eso añade capas a la burocracia y que cada vez cuesta más sin que tengamos todavía resultados tangibles que se esperan y que eso lleva a que haya todavía más burocracia. Claro, y el tema político, sin duda alguna, David, los gobiernos o los gobernantes cuando están primero en campaña y luego llegan al poder, la promesa es de no endeudarse, es básicamente lo que prometen todos, pero es lo que hacen casi la mayoría todos en cuanto llegan. ¿eh? Claro, y en ese sentido quizá también tendría que haber más, digamos, candados entre quienes aprueban estos endeudamientos o las autorizaciones que vienen prácticamente del Congreso. Claro, todos los gobernantes dicen, cuando están en la oposición, condenan al gobernante en turno que está hipotecando al Estado o al municipio. Cuando ellos son gobernantes, siempre tendrán una razón para justificar por qué ahora sí hay que endeudar. Pero no solamente la deuda pública de la que hablaban, también hay otro tipo de deuda disfrazada como el arrendamiento, que finalmente es una deuda durante el sexenio, no es tan sexenal, pero sí durante los siguientes 5 años se van a pagar, para el caso del programa A Toda Máquina, 3.800 millones de pesos, que es una especie de deuda. Estás endeudándote para adquirir maquinaria y una serie de servicios, pero finalmente estás adquiriendo algo que hoy a valor presente no podrías comprar. Lo vas a pagar en 5 años. Y así hay un montón de ADEFAs y de mecanismos financieros que están endeudando a los estados, y en el caso de Jalisco se ha dicho que tenemos una capacidad de endeudamiento todavía superior. Es cierto en cierta medida, pero no hay un compromiso recíproco de decir, ok, me voy a endeudar, pero ¿cómo vamos a pagar en un futuro esa deuda si no empezamos a cobrar más impuestos, si no empezamos a adelgazar la nómina, si no bajamos el gasto corriente? Porque lo único es que le estás aventando el problema al siguiente y al siguiente. A alguien le va a tocar. Así es. Lamentablemente el tiempo se nos agotó. Doctora Harumi Rosas, conclusiones, 1 minuto, por favor. Bien, gracias. Pues es importante comenzar a reflexionar en este tipo de temas, porque a final de cuentas el financiamiento, la falta de financiamiento, lo que nos lleva pues es a que nos releguemos a una ausencia para la toma de autonomía para la toma de decisiones. Sí, estamos dependiendo ya sea por cuestiones de deuda o dependemos de las transferencias, de todo lo que recibimos. Entonces eso implica que en algún momento ya no vamos a ser capaces de atender las necesidades locales por esta dependencia que podemos estar generando. Doctor Antonio Sánchez, conclusiones. Estamos dejando de ser competitivos como Estado, tenemos baja capacidad de inversión, el futuro de las ciudades no está en nuestras manos y tenemos fuertes presiones sociales que van a poner en jaque a los gobiernos estatales y municipales. Creo que el financiamiento es un tema que hay que profundizar y abrir un debate futuro, sólido y profundo. David, 1 minuto. A mí me parece que hay otro tema en donde creo que podríamos entrarle como sociedad a discutir y como académicos para discutir, que es el presupuesto, la hechura del presupuesto. El presupuesto es el instrumento de política pública más grande que tiene Jalisco y cualquier gobierno, de 117,000 millones de pesos. Las decisiones de cómo se distribuye ese dinero la toman entre 1, 2, 3 personas. Habría que abrirlo a la discusión pública para que el presupuesto responda al Plan Estatal de Desarrollo, algo que no se ha logrado hasta ahora, nadie lo ha logrado. Y 2, que responda a las prioridades ciudadanas y a las demandas sociales. Es decir, que abramos esa discusión para que, así como gastamos mucho, por lo menos lo empecemos a gastar mejor. Doctora Harumi Rosas, doctor Antonio Sánchez Bernal, David Gómez Álvarez, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Gracias. Y a ustedes lo esperamos en la siguiente emisión de Jalisco Futuro. Prosperidad y bienestar. Cohesión social para el desarrollo. Seguridad pública y justicia penal. Sustentabilidad, población y territorio. Gobierno eficiente y política democrática. Jalisco a futuro, construyendo el porvenir.